Cada año, en una determinada fecha, en España resurge el debate sobre cuál es la verdad histórica de la llamada Guerra Civil Española. Y obviamente con tantos años de socialismo en el gobierno, y ojo, socialistas que son sucesores directísimos de quienes ocasionaron la Guerra Civil Española, surge, como digo, la pregunta de qué es la Guerra Civil Española. Y esto ha llevado a que un lector de Así Prensa nos diga: cuando yo he buscado en internet, he visto que el testimonio de los periodistas en general es mostrar la Guerra Civil Española como un gobierno republicano bueno, democrático, que de pronto tuvo que enfrentar un levantamiento armado de un dictador suelo, Francisco Franco, que se encontraba en el norte de África, en lo que era el Sahara español, y que finalmente fue ganando posiciones con la ayuda de los gobiernos de Mussolini y de Hitler, y terminó controlando el gobierno después de 3 años de combates, hasta que falleció después de 40 años de gobernante, ahí en 1975, ¿no? O sea, esa es más o menos la narrativa. Y por supuesto el hecho de que muchas personalidades de izquierda y de personalidades además bastante anticlericales, famosas, como por ejemplo Ernest Hemingway, el novelista norteamericano, que escribió su novela Por quien doblan las campanas, o el poeta chileno Pablo Neruda, ¿no? Que según él mismo decía, le encantaba sobre todo tumbar españolitas, es decir, tener relaciones sexuales con chiquillas españolas al pie de los árboles. Estuvieron ahí al comienzo de la Guerra Civil Española junto con intelectuales de izquierda de Inglaterra, de Francia, de Italia, pero ninguno de ellos estuvo en combate, todos salieron volando, ¿no? Todos salieron volando apenas las papas comenzaron a quemar. Lo importante, sin embargo, es decir que la Guerra Civil Española tiene una narrativa un poco distinta. ¿Y por qué hay que señalarla como era algo completamente inevitable y que si no hubiera ocurrido, España hubiera terminado siendo peor que el Soviet? Es por una razón muy sencilla, porque el gobierno de turno de entonces, es decir, el gobierno que al comienzo del 36, Niceto Alcalá Zamora, después de que disuelve las Cortes y convoca unas nuevas elecciones, da como lugar una elección falsa que termina llevando al poder en unas elecciones amañadas donde muchos políticos no quieren participar, llevando al poder a un grupo de lo peor de la izquierda que se llama el Frente Popular, que gana las elecciones el 16 de febrero del 36 y el 17 de febrero decide asaltar todas las sedes de los partidos y de las redacciones de periódicos que no son de izquierda. Luego deciden abrir unas casas soviéticas donde se reunía el populacho a tomar y a juntar armas y a planificar agresiones ilegales, armadas y asesinatos, llamadas las casas del pueblo, y que el mismo presidente del gobierno, Manuel Portela, decide reabrir. Estas se habían cerrado el 34 para evitar la cantidad de persecuciones que hay. Cuando se comienzan a abrir las puertas, en el primer año se abren la puerta a todas estas famosas organizaciones, entre comillas, populares, sindicatos, casas populares, todas organizaciones que eran en realidad soviets, copia de los soviets soviéticos financiados por Stalin, que querían convertir a España en un país comunista completamente. Durante todo este periodo, lo que prima es una barbarie sin nombre. Comienzan a haber asesinatos masivos, comienzan a haber asesinatos injustificados, agresiones, y cuando al presidente le dice el ejército y la Guardia Civil: oiga, cuidado, esto se está convirtiendo en una verdadera masacre, en algo extremadamente peligroso, pues lo siento, son las fuerzas democráticas. Eso es lo que responde, ¿no? Y llega un momento en que comienzan a perseguir a militares que habían tenido un papel en la
en la revolución de 1934, que había sido una revolución fundamentalmente levantada por los comunistas contra un gobierno en el que la primera mayoría la había tomado un partido cristiano, un partido de centro derecha. Varios de los líderes se van juntando, varios militares, para decirle al presidente que establezca una sociedad o un estado de emergencia, que pare ahí, que saque a la policía a la calle, que saque al ejército a la calle y que estos asesinatos comiencen a parar. ¿De qué asesinatos estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de que la Guerra Civil Española dejó el número más alto jamás registrado en la historia de obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosas asesinadas a mansalva y sin ningún motivo. El más grande de la historia. Ni los más corruptos emperadores romanos, ni los grandes perseguidores anticristianos del sudeste asiático, ni las persecuciones en Japón, ni siquiera los asesinatos del supermasón Plutarco Elías Calles y todos los masones durante la Guerra Cristera en México, que fue otra atrocidad, dejó este número de muertos. Entre 1936 y 1939 en España son asesinados brutalmente y por el solo hecho de ser clérigos 13 obispos, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 283 entre hermanos legos y personas que sirven en los lugares religiosos, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de un total de 7.000 personas religiosas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española. Pero ojo, paren la oreja. La gran mayoría de ellos, casi 6.000, fueron asesinados en toda la primera época cuando supuestamente todavía primaba la democracia. Casi 6.000. 6.000 en un año, digamos, de 300 días, para redondear números. En España, en lo que supuestamente era un gobierno democrático, se estaban matando 20 entre sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, seminaristas al día. 20 clérigos o religiosos por día. Lunes, 20 muertos. Martes, 20 sacerdotes asesinados. Miércoles, 20 sacerdotes asesinados. Jueves, 20 y así sin parar durante un año. Entonces, Francisco Franco, que no fue ninguna perita en dulce cuando fue después dictador de España, esa es otra historia, la dictadura es otra historia. Acá estamos hablando de la Guerra Civil 36 al 39. Y en esa Guerra Civil, esta masacre no para y los líderes del Frente Popular que se sienten que gobernaban y que querían que estas masacres se produjeran para que así se acabara la religión en España y España se convirtiera en un soviet bajo la Unión Soviética, ellos son los que dicen: nosotros no podemos hacer nada, tiene que seguir el gobierno democrático. Ante esta masacre hay un levantamiento de la gran mayoría de españoles, porque basta que ustedes miren el mapa de cómo comienza la Guerra Civil Española territorialmente y se van a dar cuenta que inmediatamente cuando se marcan los frentes, la gran mayoría del territorio español estaba a favor, y por eso es que la Guerra Civil Española termina, como diría Francisco Franco, no con la paz, con la victoria, porque no había otra forma. Ellos escogieron mediante estos asesinatos y ellos pagaron las consecuencias a medias, porque sus hijos y sus nietos ideológicos siguen intentando destruir la iglesia como lo hicieron sus padres y sus abuelos, solo que con otros medios. Que tengas un buen día.